Bienvenido a tu ambiente de aprendizaje. ¿Has escuchado hablar sobre el sistema de interconexiones humanos? Si no, te recomiendo que veas nuestro video. El modelo ISH nos puede ayudar de distintas maneras, una de ellas creando un ambiente de aprendizaje que se ajuste a nuestras preferencias. Las capas de comunicación capturan la información de nuestro alrededor, interrumpiendo nuestro pensamiento consciente. Y nos pueden interrumpir cuando estamos intentando realizar distintas tareas, como por ejemplo cuando intentamos estudiar pero el teléfono no deja de sonar. El ambiente para los estudiantes es muy importante, ya que determina cuán concentrados y motivados están para aprender. Te damos algunos ejemplos de cómo el ambiente puede afectar el tiempo de aprendizaje. La forma en que se da una clase es parte del ambiente. Si un maestro da su clase de la misma forma, esta se convertirá en monótona, provocando que los estudiantes pierdan el interés de aprender. Cambiar de ambiente es tan sencillo como utilizar diferentes recursos. Puedes decorar tu salón, hacer actividad física, utilizar proyectores, videos, cómo realizar experimentos y trabajos en grupo. Haga su clase divertida e impredecible. Esto motivará a los estudiantes a aprender. Yalanis necesita estudiar para su examen de cálculo. El único lugar disponible es un pequeño asiento donde apenas hay espacio para sus pertenencias, por lo que es difícil estudiar cuando todo se le cae. La comodidad es parte de tu ambiente. Esta abarca muchos factores, como tener suficiente espacio para tus pertenencias, escoger sillas y mesas cómodas y tener todo lo que necesites a tu alcance. En la clase de hoy hablamos sobre los tipos de sedimentos. La maestra López decidió llevar a sus estudiantes a la playa para dar esta clase. De esa manera, los estudiantes tendrán la experiencia de observar la arena en tiempo real, además de que les ayuda a cambiar de ambiente y salir de la monotonía de un salón de clases. Igualmente, si no es posible una excursión, la maestra puede traer la playa a los estudiantes, puede decorar el salón de clases como una playa e incluso recolectar arena para que los estudiantes observen en tiempo real las diferencias entre ellas. José piensa que conoce su ambiente de aprendizaje, por lo que va a la biblioteca a estudiar. Igualmente, Loriel cree poder estudiar en un lugar público, pero José se mueve mucho y hace demasiado ruido, lo que molesta a otros. Y Loriel prefiere el silencio, pero es imposible estudiar con tantas personas hablando. Una vez José y Loriel entienden cómo el ambiente afecta su manera de aprender, ellos pueden escoger el ambiente correcto para su tiempo de aprendizaje. El aprendizaje no sucede solo en un salón de clases o en una biblioteca. Cualquier lugar puede convertirse en un espacio de enseñanza. Mientras tu ambiente favorezca tu tiempo de aprendizaje, podrás estudiar en donde sea y como sea. Con música, en un museo, en silencio, en el hogar o al aire libre, entre muchas otras opciones. Estos estudiantes y maestros aprendieron qué tipo de ambiente favorece su aprendizaje al estudiar sus capas de comunicación e identificar qué cosas le distraen y qué cosas fortalecen su proceso de aprendizaje. Ahora, cualquier sitio que vayas puedes manipular tu ambiente y hacerlo uno de aprendizaje. ¿Qué esperas para crear el tuyo?